Sean bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista con Ligia Quintana, nuestra invitada para marzo, Simbología Sagrada, en el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas para el bono anual. Bienvenida. Hola, hola Adrián. Muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que hayas aceptado. Ustedes ya la reconocerán de una presentación que nos hizo para el tema de yoga. Y hoy voy a iniciar esta entrevista con ¿quién es Ligia Quintana? Pues agradezco mucho la invitación. Pues yo soy Ligia Quintana, eh, estudié matemáticas, soy doctora en matemáticas aplicadas. He sido profesora de yoga desde hace ya muchos años, siempre interesada en estos temas pues que de alguna forma le abren a uno la puerta para transformarse internamente y además descubrir pues una de las tantas posibilidades que existen, ¿no? De mejorarse como ser humano. Entonces, pues, en general he dedicado mucho a la práctica del yoga, tanto dando clases como, pues, como una practicante. Soy muy aficionada al deporte y, bueno, me encantan las matemáticas. Entonces, pues, este, este tema me apasiona mucho. Ok, muchas gracias. Ha sido bastante modesta porque no nos ha platicado sobre su experiencia, por ejemplo, en el deporte. Ha corrido algunos maratones y algo que se llama el Ironman, ¿verdad? Sí, una iron. Entonces, pues bueno, tiene muchos temas de interés y por eso le quiero preguntar, ¿qué actividad te apasiona últimamente? Bueno, en este momento me he dedicado mucho al estudio de la meditación o combinado con práctica de yoga. Y bueno, he estado eh, en mis investigaciones en matemáticas, que bueno, eso académicamente pues no lo dejo, pero siempre tratando de combinar estas herramientas con el desarrollo personal, ¿no? Con la posibilidad de ser un mejor ser humano y sobre todo estas ciencias sagradas, ¿no? Que le ofrecen a uno pues la posibilidad de acercarse a tener otra visión de la realidad y sobre todo pues en el intento de ser cada vez más feliz, ¿no? De encontrar el significado de la felicidad y sobre todo pues, pues cada vez sentirse mejor, ¿no? Muchas gracias. Precisamente en este tema de tu formación, eh, esta parte académica y vamos a decir occidental, que se combina con los otros temas más del espíritu, del alma, que podemos incluso hasta calificar de filosofías orientales, aunque las culturas de todos los continentes pues tienen este saber. Eh, Dada tu formación, con más de una perspectiva sobre la simbología, ¿qué diferencias has encontrado en estas formaciones? Pues la formación académica, digamos lo que se estudia en las universidades, a veces está basada, ¿no? En una visión más materialista, algo más científico que necesita cierta comprobación. Y pues la filosofía o las tradiciones esotéricas de alguna manera plantean algo que a veces es un poco más intangible, pero cuando uno se dedica a estudiar más profundamente cualquiera de las dos, de cualquiera de las dos maneras, uno encuentra que estas dos perspectivas se unen y pueden dar una visión mucho más global, más panorámica de de lo que es la vida, de lo que tanto los científicos como los sabios de todos los tiempos han intentado descubrir, ¿no? Que es esta conexión entre el ser y lo humano, ¿no? Lo que llevamos dentro, ¿no? Entonces,
realmente lo apasionante de estas dos posturas o de estas dos visiones es ver las conexiones y es ver que una se complementa a la otra, que de alguna manera, pues de alguna manera facilitan, ¿no? El alcance de que, para que el ser humano pues desarrolle, ¿verdad? Desarrolle ciertas habilidades que le hagan vivir cada vez mejor. Ok, muchas gracias. ¿Me recuerdas una ocasión en la que una doctora, cuando estábamos haciendo un tema de escritura académica, nos mencionaba el tema emocional, cosa que años antes nunca se tocaba en la parte académica, que es completamente lógica y estructurada? Y el tema de que la ciencia, que está empezando con su lenguaje, de escribir cosas que ya las tradiciones tienen de añísimos, milenios, me suena como si la ciencia occidental fuese precisamente el camino espiritual de este continente o de Occidente, pues. Entonces, con estas ideas en mente, ¿qué nos vas a compartir en la conferencia? Pues mira, Adrián, realmente es una plática. A mí me gustaría titularla Los símbolos como una herramienta de transformación personal. Sobre todo platicar un poco cómo las tradiciones han utilizado el símbolo para representar conocimiento, sabiduría que le ayude al ser humano a ser mejor. Y un poco contrastarlo o compararlo con con todas las herramientas simbólicas que echan mano todas estas ciencias que nosotros estudiamos, digamos, en las matemáticas, la física. Entonces, un poco hacer una comparación entre las dos y sobre todo ver el enorme potencial que existe cuando uno intenta conectarse con estos símbolos, de, no porque el símbolo vaya a transformarlo a uno, porque el símbolo sintetiza de una manera muy importante conocimiento, sabiduría, y de alguna manera eh, nos hace un puente para percibir o para comprender un conocimiento que no nos queda tan cercano. Entonces, pues me gustaría platicarles de eso, sobre todo ver lo interesante que es cómo a través de muchos, muchos años de estudio, de conocimiento, de desarrollo, pues los seres humanos o la humanidad ha logrado sintetizar, ¿no? En toda esta simbología, toda esta sabiduría, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es interesante para algunos y bueno, algunos que hayan estudiado algo de matemáticas, ahora mucho la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto que se utiliza, pues a lo mejor les interesará saber, ¿no? Que de alguna manera se percibe una conexión. Y bueno, podemos platicar, ¿no? Platicar acerca de eso y también si la gente tiene aportaciones, pues podemos compartir. Sí, yo creo que les va a interesar a muchos. Como ustedes saben, les traemos participaciones de gente que ha vivido de lo que les hablo. Entonces, pues aprovechen todo lo que nos pueden compartir. Entonces, vamos a cerrar con una pregunta un poco más personal. Eh, ¿Cómo es que llegaste a la simbología? ¿Cómo es que, qué te llevó a la simbología? Por ejemplo, hablamos de matemáticas, de esta parte de la inteligencia artificial como una variante, un derivado, y de esta fusión con la simbología de las tradiciones esotéricas. A lo mejor hay unas fechas distintas en tu proceso, pero ¿qué dirías que te llevó ahí? Pues a mí las matemáticas me gustaron siempre. A lo mejor porque en mi casa se hablaba mucho de eso, ¿no? Y bueno, tras los años, después de estudiar y sobre todo de dar clases, a mí lo que más me ha sorprendido es eh, esta, esta
no sé, esta capacidad de asombro, ¿no? Que las personas logran cuando logran concebir un concepto, que cuando se comprende un concepto. Entonces, eh, eso me ha pasado, no solamente en el estudio de las matemáticas como ciencia pura, ¿no? Sino también en el estudio de las ciencias más esotéricas o sagradas. Entonces, encontrar ahí una conexión, pues la realidad es que es fascinante. Pues sobre todo porque abre una ventana del entendimiento, una posibilidad de comprender la realidad, mucho más interconectada, una realidad que es continua, una realidad en el que los límites no están definidos. Entonces, cuando uno habla de estos conceptos, a lo mejor en las matemáticas se entienden y se definen de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, todos estos conceptos de la no dualidad, de la vacuidad, del infinito, ¿no? De las propiedades de densidad. Entonces, todos esos conceptos, a lo mejor en la matemática se explican y se definen, pero de alguna manera también se conectan, ¿no? Con las ciencias sagradas que siempre intentan, ¿no? Intentan explicar cómo es la vida, ¿no? Y bueno, lo que les decía, ¿no? No se trata de vivir en una irrealidad o en una abstracción, sino que todas estas herramientas de alguna manera nos acerquen y nos ayuden para, para vivir mejor, ¿no? Para ser más felices, para encontrar, para encontrar algo que nos haga sentirnos cada vez mejor. Entonces, bueno, es un poco eso, la, la idea, ¿no? La idea. ¿En qué momento ocurre? No sé en qué momento ocurre, ¿no? pero, pero la realidad es que uno cuando concibe un concepto que no se había planteado, ya siempre vive, ¿no? En el pensamiento. Es como algo que uno ya lo, lo conoce y ahí de alguna manera va madurando, ¿no? Entonces, cuando lo percibe o cuando lo escucha o lo lee en otro ámbito, de alguna manera se conecta y se hacen ahí, pues, otras abstracciones, ¿no? Entonces, un poco, un poco la idea es esa, ¿no? Bueno, platicar sobre eso. Me recordaste este mundo de las ideas que hablan tanto filósofos como sabios de la antigüedad. Eh, con lo que acabas de decir, tal vez sea un poco atrevido, pero en la charla podremos acceder a ese famoso mundo de las ideas. Pues vivimos en el mundo de las ideas, ¿no, Adrián? Y aquí lo interesante es que no nos quedemos ahí, ¿no? O sea, porque las teorías son muy bellas y es apasionante en este mundo mental, pero bueno, no sé, ¿no? La propuesta con la que yo convivo y con la que de alguna manera me ha hecho vivir mejor es con esta, pues con esta idea de que lo que pensemos hay que hacerlo realidad, ¿no? O sea, que sea algo útil que transforme nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podemos elucubrar y proponer muchas teorías, que no es malo, ¿no? Pero si eso no se traduce en una vivencia personal, realmente no tiene sentido. Entonces, la teoría siempre ayuda y colabora y mejora la práctica. O sea, tampoco hay que despreciarla. Ya es buena y nos ayuda, nos indica, a veces nos ahorra mucho esfuerzo. Pero si solo es teoría, no sirve de mucho. Entonces, es, pues ahí más o menos como que vivir en ese camino del medio. Muchas gracias. Hay una frase que se dice en los exploradores Caris: emitir bellas teorías es bueno, practicarlas es mejor. Entonces, pues Ajá. aquí vamos a tener la oportunidad de practicar con la guía de Ligia Quintana. Muchas gracias por la invitación
Y bueno, aquí la idea es aprender, ¿no? Que se compartir los símbolos como una herramienta de transformación personal. El próximo sábado, 16 de marzo, a las 12 del día, anímense y vamos a compartir.